Este mundo está en serios problemas como nunca antes. Han pasado varios meses desde que los científicos atómicos adelantaron el reloj del juicio final un minuto más, de las 4 a solo 3 minutos para la medianoche y sigue contando. Lo he mencionado varias veces en este programa. Este mundo está en serios problemas como nunca antes. Nunca ha sido tan productivo, tan asombroso en su progreso y producción como lo hemos sido aquí en este siglo XX. Por otro lado, nunca ha estado el mundo en un estado de males tan espantoso como ahora. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? ¿Dónde estamos? ¿Qué sucederá después en este mundo? Nunca las condiciones se han visto frustradas con tan grandes presagios como ahora. ¿Qué sucederá después? En el mundo de mañana, la Iglesia de Dios Universal presenta a Herbert W. Armstrong, reconocido internacionalmente como embajador para la paz mundial, quien visita a líderes prominentes de todo el mundo, causantes de los problemas mundiales, y proclama la buena nueva del mundo de mañana. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Saben, solo en la profecía bíblica se puede saber dónde estamos y qué sucederá. La profecía bíblica ocupa un tercio de toda la Biblia y aproximadamente un tercio de la Biblia es historia, presentando la historia de este mundo, de su civilización, esta civilización tal como la conocemos, de los gobiernos de este mundo. Y he estado repasando algo de eso en este programa de un sistema de gobiernos mundiales gentiles que comenzó después de la expulsión del antiguo reino de Israel y continuó desde el antiguo imperio caldeo de Babilonia, pasando por el imperio persa y Grecia o el imperio greco-macedonio, y luego el gran imperio romano, y luego continuó después del año 554 en lo que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico en Europa, que tuvo 6 dinastías diferentes. Y ahora estamos esperando la séptima, una unión de 10 naciones que ocurrirá, según la profecía bíblica, en Europa. La Biblia nos da una cronología de los acontecimientos, de la historia, de las naciones y de todo lo que nos conduce a nuestro tiempo y a dónde iremos de ahora en adelante. Y es necesario comprenderla. Ahora bien, ¿dónde nos encontramos ahora? Justo ahora, en el panorama de los acontecimientos mundiales, tal como se describen en las profecías de la Biblia, nos encontramos en el momento preciso explicado en el capítulo 24 de Mateo, versículo 14. Los discípulos le preguntaron a Jesús al principio de ese capítulo, en el versículo 14, sobre cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo. Él les había anunciado lo que sucedería durante su vida, y luego en el versículo 14 dijo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Puede que no se den cuenta, pero ese evangelio no ha sido predicado durante 19 siglos hasta que lo fue en este programa y ahora está yendo a todo el mundo y a cada nación en la faz de esta tierra, ya sea publicado o hablado por televisión y por radio, publicado por la revista La Pura Verdad, una de las grandes revistas de circulación masiva del mundo, que ahora tiene una circulación que se acerca a los 8 millones de copias, una de las revistas de mayor circulación sobre la faz de esta tierra. Pero ahora, ¿qué sería el Evangelio del Reino? ¿Qué tendrá eso que ver con una señal que estuviera cerca de nosotros? Bueno, lo que ordinariamente se llama Armagedón ahora, incluso el presidente de los Estados Unidos, creo que ha pasado aproximadamente un año desde que habló sobre el hecho de que parecía que nos estamos acercando al Armagedón. Sí, y los científicos saben que nos estamos acercando al fin de la civilización tal como la conocemos. Entonces es hora de que la gente se despierte y deje de dar por sentado que la vida simplemente seguirá y seguirá y seguirá, como está ahora y que cada vez es peor en el mundo. Bueno, Jesús vino con el Evangelio. Ahora leen sobre el Evangelio de Jesucristo en el libro de Marcos
En el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se llaman Evangelios, y este fue el Evangelio según Marcos. Comienza en el capítulo 1, versículo 1, el comienzo del Evangelio de Jesucristo. Luego habla de Juan el Bautista, que vino a preparar el camino delante de él, y luego, llegando al versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Pero, ¿qué Evangelio? ¿Qué Evangelio? No es un evangelio que se predica hoy en día, excepto en este mismo programa, el evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir con el reino de Dios? Leemos en las porciones históricas de la Biblia sobre el antiguo reino de Israel. Y estaba el reino de Judá y estaban divididos en 2 reinos. Los judíos estaban en el reino de Judá. Mucha gente no sabe que el reino de Israel no eran judíos. Nunca lo fueron. Estaban en guerra contra los judíos la primera vez que se menciona la palabra judíos en la Biblia, en 2 de Reyes capítulo 16 y versículo 6. Luego leemos sobre el reino de Babilonia y luego sobre el imperio persa o reino de Persia y otros reinos. Los Estados Unidos como un reino, Alemania es un reino y la Unión Soviética es un reino, Japón es un reino. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Ahora encontramos profetizado en una gran profecía en el Antiguo Testamento, Isaías, y está en el capítulo 9 y versículos 6 y 7, de cómo uno debía nacer de Israel, y él crecería y el gobierno estaría sobre sus hombros, y el que iba a nacer era Jesucristo, y el gobierno estaría sobre sus hombros. En el primer capítulo de Lucas encontramos que un ángel se le apareció a su madre María antes de nacer. Le anunció que el que nacería de esta Virgen, fecundada por Dios mismo mediante el Espíritu Santo, y lo que nacería de ella sería el Hijo de Dios, que vendría como Mesías para ser gobernante y gobernar para siempre. Jesús vino predicando el reino de Dios. Ese es un gobierno gobernado por Dios, el propio gobierno de Dios. Ese gobierno no existe sobre la faz de la tierra hoy, excepto en la propia iglesia de Dios. Así, Jesús dio parábolas, por ejemplo, la parábola del capítulo 19 de Lucas, la parábola de las minas y la parábola de los talentos del capítulo 25 de Mateo. Ambas parábolas describen a Jesús como el joven noble que iría al cielo, donde Dios Todopoderoso, el Padre, le otorgaría el reino y regresaría a esta tierra para gobernar a todas las naciones como rey. Me preguntaron sobre la situación hace casi 60 años. Creía entender que la Biblia decía ciertas cosas, pero en ese entonces no sabía mucho sobre ella. Me crié en una iglesia protestante hasta los 18 años, cuando perdí el interés en la religión y la abandoné. Recuerdo que en ese momento dije: bueno, la Biblia dice que debes guardar el domingo. La respuesta fue: bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Lo has visto alguna vez? Dije que no conocía la Biblia, pero que sí la conocía. ¿Cómo lo sabes? Dije que todas las iglesias guardan el domingo y extraen su religión de la Biblia, ¿no? ¿Lo creen? Descubrí que no lo creían ni lo creían. Pensé que era un alma inmortal hasta que leí en la Biblia que el alma que peca muere. Las almas mueren, y las almas no son inmortales, y lo que es inmortal no es un alma. El alma es mortal, hecha de carne humana que puede pudrirse y descomponerse y dejar de existir. Y cuando comencé a estudiar la Biblia a profundidad por primera vez hace unos 58 años, creo que es ahora, comencé a tener los ojos abiertos, y tú también lo harías si miraras la Biblia, si la abrieras y creyeras lo que dice. Jesús habló sobre el reino de Dios. Todo su mensaje fue sobre el reino de Dios y sobre Él como el rey de ese reino, y Él dijo cuando estaba en la tierra que se iría al cielo para que este reino le fuera conferido por Dios Todopoderoso el Padre, y luego regresaría y gobernaría aquí mismo en esta tierra. Ese fue su mensaje, ese fue el Evangelio. Hoy no predican el Evangelio de Jesucristo. Hoy no has escuchado el Evangelio de Jesucristo, solo crees que lo has escuchado. Has escuchado un Evangelio sobre Cristo. Escuchaste el Evangelio de Jesucristo, solo crees que lo has escuchado. Has escuchado un Evangelio sobre Cristo. Has escuchado sobre Cristo. Jesucristo fue enviado a esta tierra hace más de
1950 años por Dios Todopoderoso como mensajero, con un mensaje, y ese mensaje fue el Evangelio. Ese mensaje fue el Evangelio. ¿Por qué no se predica eso hoy en las iglesias? Les pregunto, ¿por qué no se predica? Pero no han oído predicar en las iglesias y al parecer no lo harán. Bueno, Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios y ese es el único Evangelio que predicó. Sin embargo, Jesús dijo, edificaré mi iglesia y lo hizo. Llamó a 12 discípulos con al menos 2 suplentes, porque uno de ellos se equivocó, Judas Iscariote, y había uno que había estado con ellos todo el tiempo, designado para ocupar el lugar de Judas. Jesús vino como Salvador y como futuro Rey, y murió por su sangre derramada. Pagó la pena de muerte en tu lugar y en el mío. Si nos arrepentimos, si queremos volvernos a Dios y a su camino y obedecer la ley de Dios, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios, y esa ley es una ley espiritual. Bueno, Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios. Los apóstoles salieron a predicarlo. Ahora bien, escuchen, ¿por qué crucificaron a Jesús? Claro, vino esperando morir por nosotros. Pero quienes lo crucificaron no lo sabían. En sus mentes, ¿por qué lo crucificaron? No les gustó su mensaje. No les gustó el mensaje del gobierno de Dios ni el gobierno venidero de Dios. Lo crucificaron por lo que predicaba. Y déjenme decirles que hay mucha gente, incluso en las iglesias hoy, a la que no les gusta, porque predico el mismo evangelio que Jesucristo predicó cuando estuvo en la tierra, y si estuviera hoy aquí y en televisión, predicaría lo mismo y lo odiarían. No sería aceptado por las iglesias. Les digo esto con la autoridad del mismo Jesucristo. Su mensaje no sería aceptado hoy porque han adoptado un mensaje diferente. La iglesia comenzó justo después de que Jesús ascendiera al cielo. Jesús dio su vida por ti y por mí. Si nos arrepentimos, si adoptamos el camino de vida de Dios. La ley de Dios es simplemente una forma de vivir. Si vivimos según la ley de Dios, que es el camino del amor, el camino de la paz, y es el camino de la cooperación y la preocupación por el bien del prójimo, así como por el nuestro, no habría nada más que paz en la tierra si viviéramos así. El pecado es la transgresión de ese camino y ley. El pecado en este mundo y el mundo entero está pagando un castigo y sufriendo por ello. ¿Por qué no podemos despertar? ¿Y por qué no podemos quitarnos las vendas de la ceguera de los ojos y empezar a comprender una pequeña verdad que tenga sentido? Sí, tiene mucho sentido, si tan solo pudiéramos entenderla, y podríamos entenderla si estuviéramos dispuestos. La mayoría de los que me escuchan ahora mismo no están dispuestos. ¿Por qué no lo admiten? Bueno, que Dios les ayude a comprender y a estar dispuestos a hacerlo. Bueno, después de que Jesús ascendiera al cielo, la persecución se apoderó de la iglesia. En tan solo 2 años, la persecución se apoderó de ella y creció rápidamente. La mayoría de los apóstoles originales también fueron asesinados, al igual que Cristo, porque a la gente no le gustaba el mensaje de un gobierno de Dios. Querían un gobierno dirigido por hombres bajo la influencia seductora de Satanás el diablo. Así surgió una gran controversia en el siglo I, hace más de 1900 años, hace 1950 años. ¿Debería el Evangelio ser un mensaje sobre Cristo el mensajero o sobre el mensaje que trajo? Su evangelio era el mensaje, y querían deshacerse de ese mensaje, de ese evangelio, y simplemente predicar la idea humana de un evangelio sobre el mensajero. Por eso hoy se escucha mucho llamarlo el evangelio de Cristo. Es un nombre inapropiado, no es el evangelio de Cristo, sino simplemente el evangelio humano sobre Cristo, quien fue un mensajero enviado por Dios con un mensaje maravilloso. Entonces pareció que se cerró el telón sobre la historia de la iglesia durante unos 100 años, desde aproximadamente el año 50 después de Cristo hasta aproximadamente 150 después de Cristo, y al levantarse el telón encontramos a la iglesia llamándose cristiana, pero completamente diferente de la iglesia fundada por Jesucristo. Completamente diferente, y eso ha continuado hasta hoy, y hoy siguen predicando un mensaje sobre Cristo, pero no el mensaje de Cristo. Y así ha llegado hasta nuestros días. Y ahora, después de todos estos años, Jesús había dicho en Mateo 24, cuando le preguntaron sobre la señal de su venida en el fin del mundo, dijo que muchos vendrían en su nombre diciendo que Él era el Cristo, y eso es lo que han hecho.
Oh, sí, dicen que Él era el Cristo y dicen simplemente creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, encontrarás en el capítulo 8 de Juan el relato de los judíos en el templo cuando Jesús estuvo en la tierra y creyeron en Jesucristo. Sí, ellos también creyeron en Jesucristo, pero no lo obedecieron y no aceptaron su evangelio. No creyeron lo que Él dijo. Y Él dijo, porque no me creen, mi palabra no tiene cabida en ustedes. Y dijeron que eran los hijos de Abraham. Él dijo, no, son los hijos de su padre el diablo. Y él dijo claramente que todos los que no han venido a arrepentirse y recibir el Espíritu Santo de Dios después de creer en Cristo, son los hijos de Satanás el diablo. Créelo o no, lee eso en el capítulo 8 de Juan y te abrirá los ojos. ¿Por qué no sabes lo que dice la Biblia? Y entonces ves que él predicó el Evangelio de Cristo y él dijo que cuando este Evangelio sea predicado, ya sabes que el fin de este mundo está cerca, el fin de esta civilización, y Cristo viene a comenzar otro mundo. Ahora, justo después de eso está en el versículo 14 del capítulo 24 de Mateo. Y en los versículos 21 y 22 encuentras lo siguiente: va a venir un tiempo de angustia como nunca lo fue desde que hubo nación hasta este tiempo, y nunca lo ha habido, y va a ser especialmente un tiempo de angustia en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Va a ser nuestro tiempo de angustia específicamente, pero será angustia en toda la tierra, pero especialmente en nuestra gente. Y puedo ver las señales de eso que viene podrían venir en 1 o 2 años ahora, en cualquier momento. No quiero decir que vendrá en 1 o 2 años. No estoy fijando fechas, pero digo que el momento es propicio, pues no podría llegar tan pronto ni siquiera ahora. No sabemos cuándo llegará, pero llegará muy pronto, muy pronto. E inmediatamente después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y no dará su luz, y la luna tampoco. ¿Podría ser la nube atómica? Porque la Biblia dice que todas nuestras ciudades serán devastadas, por eso solo puede ser una energía nuclear. Y ahora dicen eso, una guerra nuclear producirá una nube atómica que cubrirá la Tierra y los rayos del sol no podrán atravesarla. Y quienes no mueran pronto morirán de hambre porque no habrá comida. Ese es el tiempo al que nos estamos acercando y es hora de despertar. Es hora de despertar y luego verán al Hijo del Hombre, Jesucristo, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para gobernar a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Francia, Alemania, la Unión Soviética, Japón y China, para gobernar a todas las naciones. Y estamos llegando al fin de este tiempo. No tengo tiempo en un solo programa para explicar todo esto. ¿Por qué está el mundo en esta situación? ¿Cómo llegamos a esta situación? Les enviaré un folleto, Un mundo cautivo. Ya lo he mencionado un par de veces y explica cómo este mundo llegó a estar en la condición en la que nos encontramos hoy. Nunca han leído nada parecido. Les abrirá los ojos como nunca antes. Esto está en lenguaje sencillo. La Biblia es un libro codificado. Probablemente digan que no pueden entenderla y probablemente no puedan. Entenderán esto, un mundo cautivo. Y también me gustaría enviarte una suscripción anual a esta maravillosa revista de la que te hablé, La Pura Verdad, con una tirada de 8 millones, más que la de casi cualquier revista publicada en Estados Unidos, más que Time, Newsweek, ustedes, las chicas de Cosmopolitan, Home, Journal y cualquiera de esas revistas. Escuchen, hay 1 millón de ustedes escuchándome ahora. Sí, la gente escucha, pero no presta atención. Y Dios enviará problemas hasta que la gente aprenda la lección y empiece a prestar atención. Les advierto, y sé que la mayoría no lo creerían hasta que lo sientan. Y luego recuerden que escucharon al siervo de Dios contárselo. Y recordarán, vean, todo pasó tan rápido como un artículo sobre una tragedia y después la gente dijo, bueno, todo pasó tan rápido que ni siquiera podía recordarlo. Así que, hasta la próxima. Este es Herbert W. Armstrong diciendo adiós, amigos.